Había esperado mucho tiempo para este momento. Por fin, un techo desconocido, una sensación extraña, reencarnación, transmigración, posesión en otro mundo o lo que fuera. Finalmente, lo logró. En una ciudad de la República de Corea, Kim Sung-woo llevaba mucho tiempo preparándose para este momento. Todos los libros, novelas web, webtoons y videojuegos que había leído, en todas las obras que le gustaban, dejaba comentarios de 5.700 caracteres todos los días, sin descansar, siempre con un análisis distinto, de forma minuciosa y meticulosa. Analizaba la historia, la construcción del mundo, las relaciones entre los personajes, memorizaba todas las reliquias y artefactos, todo, absolutamente todo. El retiro del autor, las quejas de los fans, terminaba siendo acosado y bloqueado en varias comunidades, pero finalmente lo logró. Por fin, había reencarnado en otro mundo. Al despertar en ese lugar, se pellizcó la cara. Al parecer, tenía 4 o 5 años y se preguntó si tendría estadísticas. Entonces gritó, ventana emergente, pero no pasó nada. Entendió que no era la típica historia de regresión y pensó que, bueno, daba igual. Sin embargo, había leído miles de historias. Entendía que no en todas existía un sistema o ventanas de estado. De todas formas, el tiempo y las habilidades para dominar este mundo estarían a su favor. Entonces salió y se preguntó qué debería crear para comenzar a ganar una fortuna. A la edad de 4 años, durante la primera semana de posesión, Kim Sung-woo se dio cuenta de que su cuerpo se llamaba Iván Petrovich. También descubrió que sus padres eran campesinos y que, además de no saber siquiera el nombre de su país, eran personas ignorantes que ni siquiera sabían leer. Como supuestamente había visto en otro manhwa, intentó crear jabón para ganar dinero, pero fracasó rotundamente. No solo terminó recibiendo una paliza por jugar con lejía, al parecer, el jabón ya existía en ese mundo. A la 6ª semana de su posesión, salió al pueblo para hacer un encargo de huevos y vio unos periódicos. Entendió que, si podían imprimir periódicos, era una sociedad que incluso podía superar en ese tipo de campos. Al menos, no era la Edad Media, pero seguía sin entender dónde estaba. Ese día hizo una lista de las posibles obras a las que había transmigrado. La mayoría fueron descartadas. En la semana 15 de su posesión, finalmente Kim Sung-woo descubrió el nombre del país donde vivía y el nombre de su rey. Tomó la lista de las posibles obras en las que había transmigrado. Ya solo le quedaban unas pocas páginas. La hizo pedazos y la arrojó a la hoguera. Era un país que nunca había visto, un monarca del que jamás había escuchado hablar y países vecinos cuyos nombres nunca había oído. Ahora, más que saber en qué obra había reencarnado, la pregunta más grande era, ¿en qué género había sido poseído? En su 4.º año de posesión, de forma repentina, llegó el rey demonio. Un día, el padre de Kim Sung-woo, el padre de Iván Petrovich, fue capturado por un oficial de reclutamiento y enviado al campo de batalla. A partir de ese momento, el ego de Kim Sung-woo comenzó a desviarse. En el 6.º año de su posesión, Kim Sung-woo, Iván Petrovich, seguía a su madre y ya realizaba con bastante destreza los trabajos comunitarios de ayuda mutua. A los 8 años de posesión, Iván estudiaba en su tiempo libre y finalmente aprendió el idioma de ese otro mundo. A los 10 años de posesión, a Iván le llegó la noticia del fallecimiento de su padre. Lo irónico era que se trataba de un documento oficial emitido hacía 2 años. Se preguntaba qué era todo aquello, no entendía nada. ¿Acaso era una simulación de estrategia? Era un mundo de fantasía, pero había armas de fuego y máquinas de vapor. Para hacer una historia de la vida diaria, había caballeros y magos, reyes demonio y razas diferentes, todo coexistiendo en medio de una guerra. De repente, algo lo sacó de sus pensamientos. Era su madre, que lloraba sin parar. No entendía cómo había podido pasar eso. Iván le dijo que no se preocupara. Al día siguiente decidió alistarse. El salario anual era de 15 ñan de cobre y decidió transferirlo por completo a nombre de su madre. No era por devoción filial, sino por la compasión que sentía por aquella mujer que dedicaba su vida a vivir por él, cuya única culpa era estar criando a alguien que ocupaba el cuerpo de su verdadero hijo, Iván. A los 14 años de posesión y 4 de servicio militar, Iván se dio cuenta de que su cuerpo tenía mucho más talento para el combate de lo que había imaginado. Tras acumular pequeñas hazañas militares una tras otra en el campo de batalla, dejó de ser un simple recluta para convertirse en un soldado regular. Sin embargo, el frente seguía retrocediendo de forma desastrosa y la mitad de los países de la alianza ardían en llamas. Fue por esa época cuando apareció un héroe. En ese momento, Iván pensó que finalmente había descubierto el género de ese mundo,
un RPG clásico de héroes. Con la aparición del héroe, parecía que por fin había esperanza, pero, lamentablemente, el frente al que habían sido desplegados seguía retrocediendo de forma desastrosa. A los 24 años de posesión y 14 de servicio militar, mientras el grupo del héroe iba derrotando a los generales del ejército del Rey Demonio, el curso de la guerra comenzó a cambiar. Gracias a los méritos militares que acumuló uno tras otro, Iván terminó sirviendo junto al grupo del héroe. Formaba parte de la unidad de recuperación de territorio y erradicación de fuerzas enemigas. Un nombre más corto sería la unidad de exterminio. El grupo del héroe mató al comandante enemigo y el campamento, sumido en el caos, se convirtió en el escenario perfecto para la unidad de exterminio, una fuerza de operaciones especiales desplegada cuando todo se volvía un desastre. Y así pasaron 2 años. Con 26 años de posesión y 16 de servicio militar, el grupo del héroe finalmente mató al Rey Demonio. Iván decidió esperar el final. Ahora, por fin, podrían escapar de ese mundo tan fastidioso. A los 28 años de posesión, habían pasado 2 años desde la muerte del Rey Demonio, pero el final nunca llegó. Durante ese tiempo, la unidad de exterminio quedó reducida a apenas 1/5 parte de sus efectivos. Al darse cuenta de las verdaderas intenciones del alto mando, que pretendía disolver la unidad al completar la última misión, una misión que era prácticamente una sentencia de muerte, Iván solicitó su baja del servicio con la esperanza de que, al menos, ese larguísimo epílogo también llegara a su final. A los 30 años de posesión, ya habían pasado 10 años desde la muerte de su madre. Cuando regresó a su pueblo natal, estaba completamente solo. Iván estableció un orfanato cerca de la capital y acogió a niños que habían quedado huérfanos por la guerra. Aún así, incluso entonces, los créditos finales seguían sin aparecer. En el orfanato Salta Basilisa, Iván escribía una lista de las cosas que quería hacer cuando regresara a Corea. Entre ellas, había muchas relacionadas con la comida, realmente la extrañaba mucho. Habían pasado 4 años desde que murió el Rey Demonio, y se preguntaba cuándo demonios llegaría el final. Esperaba que la condición no fuera que el héroe tuviera que morir de viejo. En ese momento escuchó pasos a lo lejos y se puso en alerta de inmediato. Por el sonido de la fricción característica del cuero, el olor a pólvora y la velocidad de aquellos pasos, solo podía tratarse de un tipo de persona. Se preguntó si sería un soldado bien entrenado. Entonces sacó un hacha y se preparó. Segundos después, la puerta se abrió. El soldado dijo que era un gusto volver a ver a su superior, le preguntó cómo estaba y comentó que pensó que debía venir a visitarlo más seguido. Pero Iván, con el hacha lista, le respondió que no, que debió haber tocado la maldita puerta. El soldado le pidió que se calmara, solo era él. Ya más tranquilo, Iván le preguntó cuál era el motivo de su visita. El soldado le entregó una carta. Aunque estaba algo molesto porque había ido a verlo y ni siquiera lo saludaba correctamente ni le ofrecía algo, le pidió que, por favor, la leyera. Era una carta personal de Su Alteza, la princesa. Iván preguntó si la carta no tendría veneno, pero el soldado le respondió que seguramente solo quería saber cómo estaba y le pidió que la abriera de una vez. Sin embargo, Iván pensó que la princesa no enviaría una carta solo para preguntar algo así. Belisabeth Kirilovna Krasilov, esa Elisa no preguntaría cómo estaba, no había forma de que su carta fuera únicamente para eso. Luego de leerla, Iván dijo que parecía que la situación era bastante complicada. El soldado respondió que así era. El gobierno militar se quejaba todos los días y pedía permiso para retirarse. Su Alteza, el príncipe heredero Alexandre, intentaba dividir el país en 5 partes y venderlas, mientras que su majestad, el gran rey, seguía sentado sin decir una sola palabra. Pero, justo en ese momento, ocurrió algo inesperado. Una universidad internacional, la mejor y más prestigiosa del Reino Unido, fundada durante la guerra, la Universidad Saint-Jansk. El soldado le preguntó si sabía quiénes habían llegado ese año como nuevos estudiantes y miembros del personal. Isabel, la hija del héroe Maximilian. Oscar, el hijo del caballero Gilbert. Elvira, la hija de la maga Beolgrín. Eda, la hija del berserker Einar. Lucía, la discípula del ladrón Enrique. Los hijos de los héroes que derrotaron al Rey Demonio y, además, Patricia, la santa del antiguo grupo de héroes. Incluso la nueva directora del departamento era la santa del grupo de héroes. Debido a la condición de que la edad de los estudiantes no sería tomada en cuenta para la admisión, los hijos más prometedores de todo el mundo comenzaron a prepararse para ingresar desde muy jóvenes.
Si se consideraba el significado de que fueran hijos de los miembros del grupo de héroes, bastaba con que uno de ellos muriera o resultara herido para que ese país se viniera abajo. Iván preguntó qué debía hacer. El soldado, con expresión seria, respondió que, hasta que esos chicos regresaran a sus respectivos países, no debían sufrir ni un solo rasguño. Debía protegerlos durante 3 años. Iván se preguntó si así debía ser una historia de héroes. Un final donde el héroe derrotaba al rey demonio y vivía feliz para siempre era una tontería. La situación interna era caótica, la política estaba completamente agitada y, para colmo, una academia había aparecido de la nada. De repente, Iván notó algo. Maldijo para sus adentros y, golpeando la mesa con fuerza, no pudo contener su ira, agrietándola. ¿Acaso esto era una maldita historia de academia? El soldado le preguntó qué sucedía, pero Iván respondió que estaba bien. Pensó que había pasado 30 años sobreviviendo en ese otro mundo, pero resultaba que todo aquello solo había sido el prólogo. Entonces decidió seguir hasta el final y preguntó si lo único que debía hacer era asegurarse de que esos mocosos se graduaran. Finalmente, declaró que cumpliría las órdenes, pensando que tal vez, después de eso, por fin tendría una oportunidad de regresar a su mundo. En la carta, Kirilovna le preguntaba si había estado bien. De vez en cuando escuchaba noticias sobre él y parecía que le había ido bien. Le preguntó si recordaba cuando cuidaban el jardín con tanto esfuerzo. Esperaba que, al menos, algún día compartieran una merienda todos juntos, pero él se había ido sin mirar atrás. Llamándolo Vanka, le dijo que el invierno estaba volviendo, se acercaba un invierno más frío y silencioso que el anterior. Llamándolo Vanka, su leñador mayor de confianza, le escribió que, si tenía algún deseo, se lo compensaría por el triple. Y si eso no era suficiente, lo pagaría con su amistad. Si ni siquiera eso bastaba para saldar su deuda, le pagaría con sus recuerdos. El reino todavía necesitaba su dedicación, como hasta ahora y también de ahora en adelante. Con afecto, Kirilovna. Al terminar de leer la carta, Iván dijo que, en resumen, durante los 3 años que los hijos del grupo del héroe estarían en la universidad, debía asegurarse de que nadie muriera ni resultara herido. Mientras se preguntaba si el género de ese mundo era el de una historia de academia, pensó que, si lograba aguantar esos 3 años, quizá podría ver el final y regresar a casa. Entonces preguntó quién llegaría primero. Dimitri respondió que sería la hija de Einar. Parecía que la hija del gran rey Dewan sería la primera en partir. Al escuchar ese nombre, Iván pensó que ahora llamaban gran rey Dewan a Einar. Sin embargo, él, que había sido miembro del antiguo grupo del héroe, lo recordaba bien. Gritaba y luchaba como un animal, era un berserker. Y la primera en dirigirse a la academia era, precisamente, su hija. En ese reino todos la despedían con orgullo, deseándole un buen viaje. Ella les preguntó si se estaban burlando de ella, pero prometió que ya verían. Todos le respondieron que confiaban en ella y que conquistaría la orquesta sinfónica. Muchos se sorprendieron al escuchar eso, pero ella les gritó, ¿qué tiene de malo la orquesta sinfónica? Era Sedis, la hija mayor del berserker Einar, y les pidió a todos que la vieran triunfar. Ingresaría al departamento de orquestas de la Facultad de Música de la Universidad Dansk. Los guerreros de Droan le dieron una gran despedida. Y el tren, 2 días después, se descarriló. Dimitri preguntó si se trataba de un atentado y si estaba seguro de lo que decía. Cuando Iván respondió que sí, Dimitri no entendía por qué. Pero Iván sí lo entendía. Así eran las historias de academia. En una historia de héroes, el protagonista derrota al rey demonio junto a sus compañeros. Uno de los generales termina uniéndose al héroe y, al final del viaje, el mundo recupera la paz. Todas esas cosas eran fórmulas, los llamados clichés. Del mismo modo, cada género tenía su propio sentido común. 30 años atrás, al recordar el contenido del archivo que había quemado, pudo prever lo que sucedería. Ese día, en la estación Igorovich, ocurriría un atentado contra el tren. Sentado mientras esperaba, pensó que aquello era simplemente sentido común en ese tipo de historias. Miró la hora. Eran las 9. El tren en el que viajaba la princesa Sedis estaba por llegar. Si alguien tenía como objetivo a la princesa, ese lugar era perfecto. La estación estaba ubicada en la frontera. Primero debía cruzarla para poder atacar y, después de eso, comenzaría una vigilancia militar extrema. Pero, como no tenía pruebas ni podía conseguir refuerzos, comenzó a caminar solo por el lugar. Entre todas las personas presentes, un hombre miraba su reloj con demasiada frecuencia y había dejado pasar varios trenes sin subir a ninguno.
Además, el hombre que vendía verduras observaba demasiado a su alrededor. También era sospechoso. ¿Quién compraría verduras en una estación rural donde casi no había nadie? Encima, estaba fumando justo delante del puesto. En ese momento, Iván avanzó hacia un tercer hombre que estaba sentado a cierta distancia, un soldado. Este notó su presencia, pero cuando volteó, Iván ya le estaba apuntando con su arma. El hombre, confundido, no entendía qué estaba pasando, pero Iván le pidió que guardara silencio. Cuando el soldado gritó, «¡Espera!», los otros dos hombres se alertaron y preguntaron qué ocurría. Al girarse hacia ellos, Iván acomodó su cuerpo de manera que, desde atrás, no pudieran ver el arma. Con expresión seria, le preguntó al soldado a quien le había jurado lealtad. El soldado, nervioso, tardó en responder. Inmediatamente, Iván le disparó en la cabeza. Cuando el cuerpo cayó al suelo, los demás comprendieron lo que estaba ocurriendo. Iván pensó que ese soldado no era un refuerzo ni un agente leal a la familia real Krasilo. Si lo hubiera sido, jamás habría dudado al responder una pregunta tan simple. Al final, todos estaban juntos. Los otros dos hombres sacaron sus armas para matarlo. Pero Iván esquivó una bala pasando por debajo de ella y pensó que eran aficionados, no pertenecían a la monarquía Krasilo. De repente desapareció de su vista. Al segundo siguiente, cortó ambas manos de uno de los hombres con su hacha. Al instante siguiente, dirigió el filo al cuello del otro. Entendía que aquellos hombres jamás se habían enfrentado a alguien de verdad. El hombre gritaba desesperado al ver que ya no tenía manos. Iván le dijo que, si no detenía la hemorragia, moriría en 3 minutos. Luego, con voz fría, le preguntó dónde estaban los demás. El hombre gritó que estaban en las vías y le suplicó que, por favor, le salvara la vida. Su jefe era un monstruo y, si le perdonaba la vida, desviaría su atención para que pudiera escapar. Pero Iván le preguntó si ellos eran el grupo de reconocimiento. El hombre respondió a gritos que sí y aseguró que cooperaría, que podía serle útil. Entonces Iván preguntó quiénes iban a bordo del tren. El hombre respondió que transportaban un cargamento de lingotes de oro. Le habían dicho que era un tren que Droan enviaba al reino y, desesperado, seguía suplicando que le perdonara la vida. Pero Iván respondió que no, había dicho una mentira. El hombre no entendía cuál era la mentira de la que hablaba. Entonces Iván lo mató mientras decía que afirmar que sería útil había sido la mentira. A las 9:53, Iván calculó que el escuadrón de limpieza tardaría 5 minutos en borrar los cadáveres y la sangre. Cuando terminaran de limpiar serían las 9:58. Faltarían 2 minutos para la llegada del tren. Y pensó que tenía tiempo de sobra. Minutos antes, la princesa preguntó por Vanka. Dimitri le dijo que él sospechaba que habría un atentado contra el tren. Incluso había señalado con bastante precisión el lugar y el momento. Ella le preguntó si había presentado algún informe, pero Dimitri respondió que no. En los 4 años que lo conocía, jamás lo había visto escribir uno. Su Alteza comenzó a reír tras escucharlo, sorprendiendo a Dimitri. Luego le ordenó que vigilara todos los movimientos de Vanka, hasta los más insignificantes, y que le llevara cualquier información sobre él. Quería poder revisar cada uno de sus movimientos cuando lo deseara. Ella era Elizabeth Kirilovna Krasilov, princesa de Krasilov, Lisa, la dama de hierro. Igual que cuando partió a su última misión hacía 4 años, aunque ella actuaba basándose únicamente en sus propias suposiciones, podía sentir una extraña certeza en él. De vuelta con Iván, este estaba convencido de que tenía razón. Mientras corría por la nieve, entendía que aquello era un atentado contra el tren. Y, en ese tipo de historias, no podía permitir que los protagonistas principales murieran. El atentado al tren antes del ingreso a la academia era como el tutorial. El tutorial era la etapa en la que el jugador se adaptaba al juego. Por eso, nunca pensó en detener el atentado desde el principio. El tutorial debía dejárselo al protagonista. Uno de los hombres anunció que los explosivos ya habían descarrilado el tren y que ahora debían asaltarlo. Pero Iván pensaba que su verdadera misión era identificar a la organización que había planeado el atentado y, más adelante, eliminarla desde dentro de la academia. Debía evitar el enfrentamiento directo y actuar desde las sombras, recopilando información para exterminar a la amenaza. Pensó que ese era el verdadero método del escuadrón de exterminio. En ese momento, el tren descarrilado ardía entre las llamas. El jefe de los bandidos gritó que ahora eran ricos, mientras los demás revisaban el tren. Uno de sus hombres le dijo que solo debían borrar el sello real, fundir el oro, venderlo en el mercado negro y hacerse una fortuna. Contento, el jefe les gritó a sus hombres que se dieran prisa. Pero, de repente, escuchó un disparo a la distancia. Y uno de sus hombres recibió un disparo en la cabeza. Iván,
Quien había realizado el disparo, pensó que sobresaltarse por el sonido de un arma era un privilegio de los débiles. Uno de los bandidos gritó preguntando quién estaba disparando. Al escuchar esas palabras, Iván comprendió que ni siquiera eran capaces de identificar desde dónde les habían disparado. De repente, todos lograron localizarlo. Estaba a solo unos metros de ellos. Iván se acercó y le preguntó al hombre que estaba en medio si era el jefe. Los bandidos sacaron sus armas, pero Iván utilizó la lectura de intención. En ese mundo, los fuertes podían percibir la línea de fuego. Las armas de fuego no funcionaban contra quienes superaban cierto nivel de fuerza. Esto se debía a que la intención asesina que transmitían tanto las balas como las armas quedaba expuesta. Ocultar la intención asesina con maná mientras se empuñaba un arma era lo más básico. Sin embargo, hacerlo con armas de proyectil, como las balas o las flechas, era mucho más difícil. Por esa razón, nadie del grupo del héroe, compuesto únicamente por los más fuertes, utilizaba armas de fuego. Pero había una excepción. Todos los miembros del escuadrón de exterminio llevaban pistolas. Las usaban para medir la fuerza del oponente y deshacerse de los débiles. De repente, el líder lo maldijo y se lanzó contra él con un cuchillo. Iván esquivó el ataque con facilidad. El líder le preguntó quién demonios lo había enviado. Iván respondió con un golpe que impactó en su brazo y lo desarmó. Luego le dio un puñetazo en el estómago que puso fin al combate, lanzándolo contra una roca por la fuerza del impacto. Y Iván se acercó lentamente. Furioso, el líder dijo que memorizaría su rostro. Al escucharlo, Iván guardó su arma. Era bueno saber que aquel hombre podía reconocer caras. Pensó que ese tipo debía ser el jefe del tutorial. Después de todo, derrotarlo era trabajo del protagonista, así que no tenía intención de matarlo. Sin embargo, conocía muchas maneras de hacer sufrir a una persona sin dañar sus funciones corporales. Mucho tiempo atrás, Acedis le decía a su padre que, de ninguna manera, podía acompañarla. Si la seguía, dejaría de hablarle para siempre. Cuando ella se marchó enfadada, su padre comprendió lo que debía hacer. La protegería desde las sombras, sin que ella se diera cuenta. Más tarde reunió a todos sus hombres y gritó preguntando quién sería el guerrero que protegería a Acedis sin ser visto bajo ninguna circunstancia. Todos respondieron a los gritos que ellos lo harían. ¿Quiénes eran esos hombres? Tiempo atrás habían sido un grupo de asesinos maníacos. Ahora eran guerreros aceptados como hermanos por su señor. El rey Einar tenía muchos hermanos menores como ellos. Entonces el héroe dijo que Acedis reconocería el rostro de cualquiera de ellos. Incluso disfrazados, los descubriría. Volvió a gritar, preguntando quién se atrevería a seguir el tren a pie para protegerla. Todos se ofrecieron nuevamente. No deseaban pago ni recompensa. Lo único que ofrecían era su lealtad. En Droan eran conocidos como los Ritanes del Jarl, los Housecarls. El héroe dijo que era perfecto, pero ahora necesitaban encontrar a uno que pudiera ingresar en la escuela para protegerla también desde dentro. Preguntó cuál de ellos confiaba lo suficiente en sí mismo como para aprobar el examen escrito. Debían levantar la mano. Nadie lo hizo. Todos preferían morir antes que escribir. De repente, alguien levantó la mano. Declaró que él lo haría. Era Mors Eriksen, un Housecarl. Y todos lo apoyaron. No entendían cómo alguien que apenas sabía escribir podía lograrlo, pero creían que él sería capaz. El héroe, llamándolo hermano, le dijo que, a partir de ese momento, sería un estudiante de primer año del Departamento de Educación Física. Erikson gritó que lo haría y que protegería a su hija con su propia vida. 2 meses después, Mors Eriksen logró infiltrarse en secreto en la academia. Sorprendentemente, aprobó el examen de ingreso y fue aceptado en el Departamento de Educación Física. Por supuesto, apenas consiguió la puntuación mínima en el examen escrito, pero lo compensó estableciendo un nuevo récord en la prueba práctica. Muchos se preguntaban si realmente era un estudiante, pero él era un Housecarl. De vuelta al presente, Mors Eriksen llevaba 3 días corriendo sin descanso detrás del tren para proteger a Acedis. Lleno de furia, gritaba que esperaran. Mataría a esos bastardos que se habían atrevido a descarrilar el tren. Mientras tanto, en el lugar del accidente, Acedis no entendía qué estaba pasando. Esperaba que no fueran bandidos. Pensó que le había dicho a su padre que no enviara a nadie con ella y que ahora estaba completamente sola. De repente vio su violín. Lo abrazó con alegría al comprobar que seguía intacto y que no se había roto. Entonces algo golpeó la puerta. Al segundo siguiente, la puerta fue derribada. Cuando levantó la vista, vio a alguien asomarse. 3 bandidos entraron y, al verla, sonrieron. Al parecer tenían compañía. Afuera, el jefe de los bandidos le suplicaba a Iván que lo matara de una vez. Pero Iván le respondió que se calmara,
que no moriría. El hombre seguía rogándole que acabara con él. Entonces Iván apoyó el hacha sobre su hombro y le dijo que no dijera cosas tan aterradoras. Acto seguido, le hizo otro corte. El hombre le suplicó que se detuviera. Ya no podía soportar el dolor. Iván, sin decir una palabra, vertió un líquido sobre la herida. Y el hombre comenzó a gritar. Iván pensó que ese líquido era una de las cosas que más odiaban los soldados del frente, junto con la comida del comedor, los veteranos, los oficiales al mando y el ejército enemigo. Pero, por encima de todo, odiaban ese maldito líquido. Era una poción curativa. Mucho tiempo atrás, Iván gritaba que le cortaran el brazo. Las enfermeras le respondían que no dijera cosas tan aterradoras. A ese paso, de verdad tendrían que hacerlo. Llamándolo Sir Petrovich, le decían que su cuerpo era un tesoro para la nación. Pero Iván gritaba de dolor, preguntándose quién trataba a un tesoro de esa manera. Esa fue una de sus experiencias de juventud, cuando aún era inmaduro. La enfermera le decía que aguantara, que solo faltaba una botella más. Si el dolor era demasiado, podía avisarle. Desde aquella terrible experiencia, había hecho todo lo posible por no sufrir heridas graves. Aquel maldito medicamento te hacía experimentar de golpe todo el dolor que normalmente sentirías poco a poco durante la recuperación. Después de comprobar su efecto en su propio cuerpo, Iván descubrió la mejor forma de utilizarlo. Ni siquiera sus compañeros del escuadrón de exterminio se atrevían a decir que no funcionaba. Curar a alguien con una poción, volver a interrogarlo y, después, curarlo otra vez. Ese era el suero de la verdad perfecto. El jefe de los bandidos le pidió, una vez más, que por favor lo matara. Pero Iván le respondió que no, debía seguir con vida. Pensó que era el jefe del tutorial y que no debía matarlo. Incluso se había tomado la molestia de acercarlo hasta el tren. Sin embargo, notó que ni siquiera recordaba quién los había contratado. Comprendió que solo era un simple subordinado. De repente, Iván sintió algo. Alguien lo tenía en la mira, pero no lograba distinguir ni desde dónde ni hacia qué lugar estaba dirigida aquella intención. Entonces, una enorme roca salió disparada hacia su cabeza. Iván la esquivó rápidamente. Entendió que no podría localizar de dónde provenía el ataque. Pero, al juzgar la cantidad de rocas que seguían cayendo y la velocidad con la que eran lanzadas, comprendió que su enemigo era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Y las rocas impactaron levantando una enorme nube de polvo. Una vez que ésta se disipó, Iván seguía completamente ileso. Entonces entendió que su oponente también podía percibir la línea de disparo y que, además, era capaz de ocultarla. Con expresión seria, le ordenó que saliera. En ese momento, una persona caminó hacia él envuelta en un aura roja. Era Morse Erickson. Llegó empuñando dos hachas y le dijo que podía ver que era fuerte, pero que jamás le perdonaría haber intentado poner las manos sobre su sobrina. También declaró que era un necio para el nivel de habilidad que poseía. Iván avanzó lentamente. Pensó que había calculado mal todo ese tiempo. Aquel hombre debía ser el verdadero jefe del tutorial, no el tipo al que acababa de torturar. Entonces Iván también preparó sus dos hachas. Listo para pelear, esperaba poder sacarle información a ese hombre. Morse Erickson se lanzó de inmediato. Iván esquivó su primer golpe, pero el impacto destruyó por completo el suelo. Y pensó que era extraño. Aquel tipo era demasiado fuerte. Morse giró sus hachas con rapidez y ambos comenzaron a intercambiar ataques envueltos en auras rojas y azules. Iván estaba seguro de que aquel era el tutorial, pero no entendía por qué sus predicciones estaban fallando. No era posible que alguien con semejantes habilidades fuera un simple ladrón, o tal vez había alguien moviendo los hilos desde las sombras. La princesa Asedis era una de las protagonistas. Debía protegerla. Morse Erickson, por su parte, pensaba que jamás permitiría que alguien dañara a su sobrina. Ambos se lanzaron con todo lo que tenían. Los dos creían que debían salvar a Asedis. Cuando sus ataques chocaron, una enorme explosión sacudió el lugar. Mientras tanto, dentro del tren, Asedis se asustó al ver entrar a los bandidos. Ellos pensaron que solo había una muchacha y comentaron que podrían divertirse un rato. Pero, de repente, Asedis golpeó a uno de ellos con su violín mientras se disculpaba con Cancan. El golpe fue tan fuerte que el bandido salió disparado y atravesó el techo del vagón. Los demás quedaron aterrados al verlo. Entonces Asedis observó su violín. Estaba roto. Habían destruido a su querido Cancan. La princesa se parecía a su madre en muchos aspectos, pero su padre seguía siendo el berserker Einar. Llorando, se disculpó con Cancan. Había sido un instrumento magnífico. Todos los bandidos gritaron que debían huir. Aquella chica era un monstruo. Pero Asedis sujetó con fuerza el violín roto y se lanzó contra ellos, furiosa. Se vengaría por Cancan. Afuera,
Iván escuchó un enorme estruendo. Al instante siguiente vio salir volando a un bandido mientras otro escapaba corriendo. Aquello hizo que ambos detuvieran su combate. Iván preguntó si la niña estaba bien. Morse Erickson hizo exactamente la misma pregunta. Los dos se quedaron mirando, confundidos, al escuchar las palabras del otro. Rápidamente se separaron. Iván no entendía qué estaba ocurriendo, entonces lo comprendió. Era el típico cliché de confusión de aliados, y se preguntó si aquel hombre era el protector de Asedis. Morse Erickson, confundido, le preguntó si él no era uno de los responsables del ataque. Iván respondió que no entendía cómo había llegado a esa conclusión. Morse señaló que lo había visto torturando a aquel hombre con pociones curativas. Ese no era un método que utilizara ningún ejército normal. Iván comprendió que tenía razón. Dimitri ya le había dicho una vez que ese método se parecía más al de un criminal y que nadie lo utilizaba, hasta que él comenzó a emplearlo en el escuadrón de exterminio. Iván se justificó diciendo que necesitaba averiguar cierta información. Morse respondió que debía haberlo explicado desde el principio. Pero, de repente, algo llamó su atención. Asedis estaba llena de intención asesina. Preocupado, le preguntó si estaba bien. Ella levantó la vista y reconoció a su tío. Iván conocía a Asedis desde hacía 7 años. En aquella época solo era una niña. Tal vez todavía lo recordaba. Al final, el objetivo estaba a salvo y el hombre que tenía delante era quien debía escoltarla hasta la academia. Sin embargo, si su identidad quedaba al descubierto allí, sería un problema. De repente, Asedis se sorprendió. Preguntó si no había un hombre allí hacía apenas un momento. Morse no respondió. En silencio, pensó que el estilo de combate de aquel sujeto era exactamente el de las fuerzas especiales de Krasilov. La manera en que utilizaba el hacha le resultaba familiar. Era muy parecida al estilo de su hermano Einar. Entonces se preguntó si alguien en Krasilov había aprendido a usar el hacha de Einar. Si era así, solo podía tratarse de una persona. El candidato a héroe, Iván Petrovich. Morse le preguntó a su sobrina si recordaba a un hombre llamado Iván. Ella sonrió de inmediato. ¿Hablas del tío Iván? Claro que lo recordaba. Era una persona muy amable y genial. Morse respondió que no estaba tan seguro de la parte de genial, pero aceptó el comentario. Recordó haber oído que Iván había muerto hacía 2 años. Casi no lo había reconocido por culpa de la barba. Ya lejos de allí, Iván suspiró. Había sido un día agotador para la poca recompensa que había obtenido. La hija mayor del berserker Einar, Asedis Krasilov, había llegado sana y salva. Un berserker presuntamente enviado como agente de Droan había aparecido. La seguridad del objetivo había sido un éxito. La misión estaba cumplida. De vuelta en el orfanato, le informaron que Isabel Maximilian, hija del héroe Maximilian y afiliada al reino de Tils, partiría durante la primera semana de febrero. Con solo unos días de diferencia, Oscar, hijo del caballero Hilbert, también saldría del reino de Tils. Iván pensó que la relación entre ambos países no era mala y que la distancia era corta, así que no había demasiado de qué preocuparse. La hija de la maga Beolgrim viajaría en una aeronave, y Lucía, la discípula de Enrique, ya se encontraba dentro de la capital. En realidad, no quería encontrarse con ella, así que aquello le venía bien. Se preguntó si, después de manejar 2 atentados terroristas más, el tutorial terminaría. Si era así, debía hacerlo ahora. Entonces comenzó a escribir una lista de las cosas que quería comer cuando regresara a Seúl. Lo que más deseaba era tteokbokki. No del tipo Rose, tampoco de una franquicia. Quería el mismo que servían en la cafetería de la escuela. Y murmuró que quería regresar a casa. De repente, una chica lo escuchó desde la ventana, y le preguntó si los abandonaría otra vez. Iván se giró sobresaltado. Le preguntó desde cuándo estaba allí. Priscila, una de las miembros del orfanato, respondió que había llegado cuando él comenzó a murmurar sobre las cosas que quería comer, llamándolo director. Iván le preguntó cómo había subido hasta allí. Estaban en el último piso. Ella respondió que simplemente había escalado la pared, porque estaba justo al lado del estudio del orfanato. Entonces celebró que había ganado. Iván le dijo que la próxima vez utilizara el pasillo. Aquello era peligroso. En el orfanato existía un juego muy peculiar. Consistía en acercarse al director sin que éste se diera cuenta. Era el juego más popular y también el más difícil para los niños. Ese hombre llamado Iván percibía cualquier presencia. Podía atrapar objetos lanzados hacia él sin siquiera mirar. Encontraba a cualquier niño escondido con un solo intento. Y, sobre todo, a pesar de su aspecto intimidante, tenía una personalidad inofensiva. Por eso era uno de los compañeros de juegos favoritos de los niños. Jamás les prohibía jugar de esa manera. Iván pensó que aquellos niños ya eran capaces de engañar incluso a sus sentidos.
Supuso que podrían valerse por sí mismos cuando abandonaran el orfanato. Quedaban 2 semanas para que los hijos de los héroes abordaran el tren. Hasta entonces, decidió que era momento de descansar. Días después, la mujer que cuidaba a los niños había sido capturada. Les decía a sus secuestradores que, si el director se enteraba, estarían en serios problemas. Pero ellos respondieron que solo querían saber para quién trabajaban. No les importaba un director de mierda. Uno de los hombres, furioso, preguntó cómo habían aprendido a ocultar tan bien su presencia. Ella respondió preguntándole si acaso sabían quién era el director del orfanato. Era Iván Petrovich. Los hombres se sobresaltaron al escuchar ese nombre. Sin embargo, no tardaron en echarse a reír. En realidad, jamás habían oído hablar de él. Además, tanto el nombre como el apellido eran demasiado comunes. Pero una voz les ordenó: esperen. Los dos guardaron silencio de inmediato. La mujer se acercó a la niña del orfanato y le preguntó a quien acababa de nombrar. Asustada, la pequeña respondió: al director, Iván Petrovich. En el orfanato, Iván encontró la ropa de la niña. Ella ya no estaba. Las mujeres que cuidaban a los niños le dijeron que parecía haber sido secuestrada. Los responsables habían dejado una marca en forma de cruz. Era el símbolo de la organización a la que pertenecía aquel individuo de mal carácter. Iván pensó que era precisamente la persona con la que menos quería encontrarse, pero no tenía elección. Aquello requería un cambio de planes. Era una llamada de un antiguo maestro, un lugar al que alguna vez perteneció. Después de todo, el escuadrón de exterminio había sido creación suya. Al escuchar su nombre, la mujer dijo que le habían informado de que se había retirado. Pero, después de ver sus habilidades, comenzó a creer que en realidad estaba formando un escuadrón de asesinos entre las sombras. Minutos después, en las alcantarillas subterráneas del sur de Frichenkaya, se encontraban las mazmorras creadas por Enrique. Esa era la única información que tenía, pero no le había tomado ni 3 horas encontrar aquel lugar. Era la primera vez que lo veía en persona. Justo en el centro del jardín principal de Frichenkaya se alzaba un monumento rodeado de varias estatuas: la estatua del héroe que partió, la del héroe sin nombre y la de la diosa de la victoria. Un día, después de que el rey demonio muriera y la guerra llegara a su fin, la estatua del héroe sin nombre desapareció de repente. Arrancar una estatua entera del centro de la capital y robarla sin sufrir ninguna consecuencia. La razón por la que eso fue posible era que Enrique había sido miembro del grupo del héroe. Éramos espadas demasiado afiladas para ser envainadas en una era de paz. La disolución de la unidad de exterminio y la razón por la que robó esta estatua debían ser una y la misma. Al ver la inscripción, Iván se preguntó si siempre había estado en el monumento. Incluso cuando sus nombres sean olvidados, su gloria permanecerá inmortal. En nombre de todos los que no están aquí, para todos los que no están aquí. Iván bajó la cabeza en señal de respeto, pero en su mente pensó que no debía sentirse mal por quienes partieron antes, porque él también se encontraba en la misma fila. De repente, el suelo comenzó a moverse y el lugar donde estaba parado se hundió. Iván cayó bajo tierra y, al segundo siguiente, apareció dentro de una oficina subterránea. La mujer que lo esperaba le preguntó si aún la recordaba. Habían pasado 7 años desde la última vez que se vieron cara a cara. Lo llamó Pequeño Nan. Ella era Enrique Hereje Vika, la pícara del antiguo grupo del héroe. Hace 100 años traicionó y drenó la sangre del vampiro anciano que la había mordido, poniendo fin, como heroína, a la oleada de vampiros que se extendía por Frichenkaya. Al mismo tiempo, era una cazadora que arrebataba incontables vidas bajo el pretexto de encargos de asesinato, la hoja de las sombras que creó la unidad de exterminio, su gran maestra, la traidora Enrique. Ella le dijo que ni siquiera había dado un sorbo al café y le preguntó si creía que estaba envenenado. Luego añadió que, si seguía esperando, solo se enfriaría. A Iván no le importaba que se enfriara, porque venía de un país donde la gente lo tomaba con hielo. Después le preguntó dónde estaba Priscila. La mujer respondió que, como siempre, iba al grano sin rodeos. Aún así, le pidió que no fuera tan arisco y, sonriendo, comentó que esa actitud lo hacía parecer un aficionado. Iván intentó tomar su hacha, pero no pudo moverse. Ella le dijo que ya le habían enseñado que esa hostilidad era un privilegio exclusivo de la presa. No debía preocuparse por esa niña, todavía no la había mordido, aún la estaba cuidando muy bien. Al sentir su intención asesina, Iván fue incapaz de moverse. La mujer le dijo que ahora era su turno de responder y, liberando aún más intención asesina, le preguntó qué estaba tramando, qué pretendía al reunir a todos esos mocosos huérfanos. La mujer maldijo para sus adentros al escuchar que había recogido huérfanos. Cuando se retiró, le había parecido algo tierno,
pero lograr entrenar en apenas 2 años a un agente capaz de ejecutar técnicas de emboscada perfectas y enviarlo tras ella era prácticamente una protesta para decirle que iba a abrir su negocio de entrenamiento en técnicas de asesinato justo delante de su propia casa. Se preguntó si aquello era una declaración de guerra, pero, en realidad, le dolía mucho si ese era el caso. Además, ¿qué pasaba con su bigote? La volvía loca. ¿Por qué llevaba algo que había pasado de moda hacía mucho tiempo? Se preguntó si acaso era un disfraz. Lo había llamado porque no quería pelear con él, pero había venido con esa actitud de mataré a todos, y no entendía qué estaba pasando. Iván se preguntó qué tramaba y cuánto debía contarle. 4 años después de la muerte del rey demonio, el reino de Krasilov parecía pacífico por fuera, pero estaba dividido en dos, inmerso en una lucha por el trono. Por un lado estaba el príncipe heredero, dispuesto a arriesgarse a una guerra exterior, por el otro, la princesa Elizabeth, que buscaba mantener la paz interna. Para evitar una guerra, la princesa llegó incluso a volver a despegar a un agente que había fingido su muerte, con el fin de asegurar que las figuras clave que ingresaran en la academia de St. Jansk se graduaran sanas y salvas. Ese agente era él. Entonces volvió a preguntarse qué quería decir Enrique con que estaba tramando algo. ¿Acaso Enrique sabía que estaba llevando a cabo una misión asignada por Elizabeth? Entonces, ¿por qué preguntaba por los detalles? ¿Acaso Enrique ya no estaba del lado de Elizabeth? Si era así, quería decir que esa mujer se había puesto del lado del príncipe heredero. Y ambos se preguntaban qué demonios estaba pasando. Ninguno entendía qué ocurría en la cabeza del otro para actuar de esa manera. Iván le dijo que había escuchado que estaba criando a una discípula y que esta vez tenía previsto hacerla ingresar en la Universidad de St. Jansk. Él le dijo que su cliente había mostrado interés. Si por casualidad su discípula llegaba a salir herida, sería una enorme pérdida para el país, así que le habían ordenado cuidar de ella. Iván pensó que ese era el trabajo que Elizabeth le había asignado. Ella ya sabía cómo actuaba, a menos que se hubiera puesto del lado del príncipe heredero, debería entender lo que quería decir. Pero la mujer, furiosa, entendió que ya habían descubierto el paradero de su discípula y que irían tras ella. Iván se levantó pensando que con eso sería suficiente, pero la mujer, molesta, creyó que ese bastardo iba tras su discípulo. Enrique se levantó y gritó, llamando a Lucía para que entrara de inmediato. Radiante, la puerta se abrió y la joven entró siguiendo la orden de su maestra. Enrique le pidió que saludara, y su discípula lo hizo mientras decía que había oído mucho sobre él, llamándolo señor Petrovich. Al ver que era humana, Iván le preguntó si sabía qué especie era su maestra. La chica sonrió y respondió que sí, su maestra era una persona. Aunque tuviera que vivir con una dieta un poco particular, era una auténtica heroína que apreciaba y protegía aquel país. Si le preguntaran qué definía a una especie, respondería que era la humanidad, señor Petrovich. Iván guardó silencio tras escuchar esas palabras. Pensó que, desde la guerra contra los demonios, el reino había mantenido una postura hostil hacia las razas no humanas, pero aquella chica tenía una mentalidad abierta, excepcionalmente rara. Entonces su maestra se levantó y declaró que ella era su orgullo como discípula, una persona mucho mejor que ella y que muchos otros, una niña preciosa que había encontrado en medio del caos de su vida. No permitiría que nadie le pusiera una sola mano encima. Iván tomó su hacha y comprendió que no se podía razonar con ella. Si todavía seguía siendo leal a la familia Krasilov, entonces le haría una última pregunta, apelando a sus recuerdos. ¿A quién pertenece tu lealtad? Enrique quería saber qué precio había pagado Alexandre para ponerla de su lado. Confundida, la mujer le preguntó si no era él quien se había aliado con Alexandre. Igual de confundido, Iván preguntó de qué estaba hablando. Nunca le había mostrado siquiera una cara amable a ese hombre. Todos los presentes guardaron silencio. Sin embargo, casi de inmediato comprendieron lo que estaba ocurriendo. La mujer volvió a sentarse, molesta. Era vergonzoso, pero siempre les pasaba lo mismo cuando hablaban entre ellos. Le preguntó por qué era así. Tal vez Dios había sido cruel con él al no darle ni un poco de elocuencia. Su discípula, alegre, comentó que creía que ambos hacían muy buena pareja. Su maestra, desconcertada, le preguntó por qué decía algo así. Iván volvió a sentarse. Con toda esa tensión, le daban ganas de reclamar horas extras a la princesa Elizabeth. De cualquier forma, el problema ya estaba resuelto. Incluso si empezaba el tutorial, la discípula de Enrique no correría ningún riesgo, porque ella misma la protegería personalmente. Ella sería una futura estudiante de la Universidad de St. Jansk, Lucía, y su maestra era Enrique. Al verlas juntas, parecían más madre e hija que maestra y discípula. Bueno,
Podía decirse que la reunión de padres había terminado sin problemas. Aún molesta, Enrique le preguntó por qué demonios les había enseñado técnicas de emboscada a unos huérfanos. Iván respondió que no había hecho nada de eso. Ellos simplemente jugaban de esa manera para sorprenderlo. Pero ella seguía sin estar convencida. Después caminó un buen rato junto a Priscila, lo que significaba que aquel lugar estaba bastante lejos del orfanato. Se preguntó por qué Priscila había ido hasta allí y había terminado llamando la atención de los subordinados de Enrique. Entonces Priscila llamó su atención y le preguntó si, por casualidad, se estaba preparando para irse a algún lugar. Iván pensó que, después de pasar 2 años enteros quedándose únicamente en el orfanato, un agente del gobierno había ido a verlo. Además, últimamente había estado ausente con bastante frecuencia. Tal vez por eso ella pensaba que se marcharía. O quizá también fue porque los niños simplemente podían ver a través de sus verdaderos sentimientos. Iván respondió que probablemente sí se iría. De repente, Priscila comenzó a llorar. No quería que se fuera. Si él se iba, ellos volverían a quedarse solos. Iván comprendió lo que ocurría. Ella, una huérfana de la guerra, pensaba que estaba a punto de perder su hogar. Por eso había salido al centro de la ciudad a buscar trabajo y, como caminaba sin hacer ningún ruido, la confundieron con una agente entrenada. Iván le puso su chaqueta sobre los hombros. Ella le preguntó a dónde iría. Iván pensó que, sin duda, quería abandonar este mundo. Sin embargo, respondió que iría a la Universidad St. Jansk. No debía preocuparse. Volvería a visitarlos con frecuencia. Pensó que no era como si pudiera abandonar este mundo en ese mismo instante. Además, tampoco era necesario hacerlo todavía. Había invertido demasiado esfuerzo en aquel lugar. Más tarde, en el orfanato, Priscila habló sobre la Universidad St. Jansk. Había escuchado que el examen de admisión era difícil, pero el siguiente sería en noviembre. Eso significaba que, si Iván iba allí, podrían volver a verlo en solo un año. Las reglas serían las mismas de siempre, sin que el director lo supiera, sin ser atrapados. Entonces gritó que quien lograra entrar a la universidad sería el ganador. Todos y cada uno de los niños del orfanato entraron en modo de preparación para el examen de admisión de la Universidad St. Jansk. Todo estaba marchando sin problemas. Esedis, la hija del rey Einar. Lucía, la discípula de Enrique, la pícara del grupo del héroe. Y la siguiente, que viajaba en el tren en ese mismo momento, era Isabel, la hija del héroe. El grupo del héroe era, en esencia, un escuadrón de asesinato. Como debían infiltrarse profundamente en territorio enemigo para eliminar al líder del ejército del rey demonio, necesitaban ser extremadamente sigilosos. Sin embargo, una mujer le lanzó un cuchillo al héroe mientras le gritaba: ¿Qué haces? ¿Por qué haces tanto ruido cuando la esperanza del reino está aquí contigo? De repente llegaron los demás miembros del grupo del héroe. La mujer se giró, pero uno de ellos atacó de inmediato con un devastador golpe mientras gritaba que no podía perder contra el héroe. Ella volvió a gritarles que estaban haciendo demasiado ruido y que debían ser sigilosos. El héroe se disculpó. Al parecer, su ataque había sido más fuerte de lo que esperaba, aunque comentó que había sido un buen calentamiento. La mujer le dijo a Gilberre que tenía la muñeca rota, pero este le pidió a la otra heroína que se la curara calmado, y ella se quejó de su manera de pedir las cosas. Entonces otro de los héroes comenzó a reír. Dijo que los hombres de Droan siempre vivían para dejar su huella en el mundo. Los demás héroes, al verlo prepararse para atacar, le pidieron que no lo hiciera. Pero, de repente, la montaña que se veía a lo lejos fue partida en dos por su ataque. Todo el ejército del rey demonio salió al escuchar semejante estruendo. Después comenzaron a aparecer como un avispero al que acababan de agitar. Iván contaba que les había costado muchísimo escapar del general dragón de hierro y del ejército del rey demonio. Cuando todo terminó, el héroe señaló el cielo azul, donde antes había atacado, y sonrió. Su golpe había partido el cielo y las nubes. Ese era el tipo de hombre que era el héroe Maximilian. Pero otro héroe dijo que él había partido muchas más nubes. El primero respondió que había partido una montaña y preguntó si partir algo que no tenía forma podía considerarse una hazaña. ¿Acaso partir una montaña no era un logro mucho mayor? La mujer le respondió que decir cosas que sonaran complicadas no lo hacía más inteligente. El grupo del héroe era un nido de lunáticos. Y, entre todos ellos, quien más brillaba era el propio héroe, que había decidido partir el cielo nocturno sin ninguna razón. Más tarde dijo que solo lo había hecho porque quería ver las estrellas. A Iván no le gustaba ese héroe. Aquel héroe había matado al rey demonio hacía 4 años y, de repente, había desaparecido, cortando todo contacto con el mundo. Aún así,
El mundo seguía recordando al héroe, pero estaban olvidando a la persona llamada Maximilian. Durante el viaje en tren, un hombre le preguntó al señor Petrovich si algo lo incomodaba, ya que tenía una expresión muy seria. Iván respondió de manera tan brusca que terminó asustando a todos. Pensó que había pasado por una situación bastante molesta. El día en que regresó después de detener el atentado terrorista contra Esedis, Dimitri estaba sorprendido de que todas sus teorías hubieran resultado correctas. Había acertado la fecha, el lugar y prácticamente todo. Le dijo que la próxima vez enviarían apoyo con agentes de contrainteligencia y le preguntó si 5 agentes serían suficientes. Iván comprendió que había despertado las sospechas de sus propios aliados. Dimitri le preguntó con curiosidad cómo había logrado saber algo así, si acaso tenía una red de inteligencia que ellos desconocían. Era una reacción completamente natural. Después de todo, llevaba 4 años retirado y había predicho un atentado contra figuras nacionales. En realidad, lo había deducido únicamente basándose en los clichés, pero para todos los demás debía parecer que disponía de una enorme organización de inteligencia. Si no daba una explicación convincente, aquello le traería muchos problemas en el futuro. Sin embargo, tampoco había necesidad de revelar la verdad. Después de todo, la autoridad nace de la naturaleza del misterio. Como resultado, terminó recibiendo el apoyo de 5 torpes agentes cuya verdadera misión era vigilarlo. Furioso, les pidió que lo escucharan. Les preguntó por qué demonios todos los agentes de inteligencia llevaban exactamente la misma ropa. Con tantos asientos vacíos, iban sentados todos juntos, tan amontonados que cualquiera los encontraría sospechosos. ¿Cómo se suponía que iba a retirarse tranquilamente si los supuestos agentes eran tan descuidados? Comenzó a decirles que, cuando él tenía su edad, pero no alcanzamos a escuchar el resto, porque el tren llegó a su destino. Al bajar, todos le dijeron que se retirarían tal como él se los había ordenado. Molesto, Iván les respondió que seguían hablando pidiendo permiso. Debían hablar y actuar con decisión, sin vacilar. Debían ocultar siempre sus verdaderas intenciones en lo más profundo de sí mismos. Entonces volvió a comenzar con el discurso de cuando tenía su edad. Todos recordaron que les habían dicho que Iván era una persona extremadamente callada, pero aquel hombre hablaba muchísimo. Era un monstruo dando discursos. Llevaba 18 minutos hablando de su pasado. Y todos terminaron huyendo para no seguir escuchándolo. Iván pensó que probablemente Dimitri les había ordenado vigilarlo, pero, además de corregirlos y darles una lección, también había conseguido alejarlos con sus charlas de anciano. Todos ellos debían proteger a Oscar, el hijo del caballero Gilberre. Con eso se había librado de la vigilancia y, al mismo tiempo, los mandó a protegido al hijo de un antiguo miembro del grupo del héroe. Había matado 2 pájaros de un tiro. De repente vio subir al tren a la hija del héroe. Ese era el verdadero objetivo que debía proteger. Una vez dentro, la joven observaba por la ventana. Entonces un muchacho le tocó el hombro y le dijo que no se sintiera mal. Ella apartó su mano de un golpe y le ordenó que se callara, llamándolo maldito inútil. El joven intentó hablar otra vez, pero ella le ordenó que se largara, que no quería verlo. Él obedeció mientras ella todavía lo llamaba idiota. Una vez fuera, el joven cerró la puerta. En su rostro era evidente la ira. Odiaba la forma en que ella lo trataba. Iván, que viajaba en el mismo tren, pensó que aquel expreso había partido de Santa Matilde con destino a la capital. Como esa región estaba cerca del frente de batalla contra los demonios, la mayor parte del recorrido atravesaba zonas militares fuertemente vigiladas. Gracias a eso, de las 30 estaciones del trayecto, solo había 3 donde podía producirse un atentado terrorista. El primer tramo era perfecto para una emboscada, pero no ocurrió nada. El segundo era ideal para un ataque de bandidos montados. Tampoco pasó nada. Ahora solo quedaba el último tramo. Iván esperaba que ocurriera algo, pero no sucedía nada. Se preguntó por qué. ¿Acaso se había equivocado en su predicción? ¿Y si el tutorial no consistía únicamente en ataques al tren? Tal vez lo de Esedis solo había sido una coincidencia. No, eso no podía ser. Las historias de academia siempre eran así. Maldijo. ¿Y si, después de todo, aquello no era una historia de academia? ¿Y si ese maldito mundo ni siquiera tenía un maldito final? Todos los pasajeros salieron corriendo al ver a Iván sacar una pistola apenas el tren llegó a la última parada. Iván se preguntaba si el final de la historia solo estaba destinado al protagonista, y si el héroe no se había retirado, sino que había regresado a su mundo después de vencer al rey demonio. ¿Qué pasaría con los demás reencarnados? ¿Y qué iba a pasar con él? Iván maldijo, odiaba aquello, no quería que fuera así. No quería seguir viviendo en ese maldito mundo. Quería dejarlo todo e irse. Quería acostarse en una cama suave, dormir en una habitación cómoda,
tener una caldera que funcionara, ver películas, jugar videojuegos y leer mangas. No quería morir, quería vivir, quería regresar a su mundo, como fuera. No entendía qué debía hacer. Quería abandonar aquel maldito mundo de fantasía moderna, donde los conceptos de bienestar y tiempo libre apenas existían. Mientras se sujetaba el cuello con fuerza, pensó que debía morir para regresar a su mundo. Pero, de repente, notó algo. El vidrio se hizo añicos por el impacto, y la explosión destruyó todo el lugar. Cada vagón comenzó a explotar uno tras otro. El tren se estaba descarrilando. El aterrador Kim Sang-woo desaparecía. Y comenzaba lo que Iván Petrovich debía hacer. Iván sintió que su cabeza, su corazón y hasta la punta de sus dedos se enfriaban. Pero se movió de inmediato entre los escombros. El tutorial aún no había terminado, y él no se había equivocado. Entonces saltó hacia los demás vagones. Y sonrió. Si el atentado realmente existía, entonces aquella historia sí tenía un final. En el vagón donde se encontraba la hija del héroe, la vemos tendida en el suelo, cubierta de polvo tras la explosión. Al despertar, se preguntó qué había sucedido. Entonces, una gota de sangre cayó sobre ella. El joven le preguntó si estaba bien, llamándola Milady. La chica no podía creer lo que veía. Él había usado su propio cuerpo para protegerla y había sido atravesado por las barras de metal. Al recordar cómo lo había tratado, le preguntó por qué. Pero él solo le pidió a su lady que huyera. Venían por ella. Debía irse de inmediato. Ella le respondió que era un idiota y le preguntó por qué había salvado a alguien como ella. Lo sabía. Sabía que él la odiaba. Le preguntó si hacía aquello porque sabía que su padre se enfadaría si ella moría, pero añadió que era estúpido. A ese hombre no le importaba nadie. El joven respondió que estaba equivocada. Nunca había esperado nada de él. Solo lo hacía porque ella era la hija del héroe. Ella era la esperanza que había quedado atrás gracias a la obra del hombre llamado Maximilian. Ella lo observó, fijándose en sus heridas. En ese momento apareció Iván. Al verlo, comentó que era admirable. Entonces comenzó a apartar los escombros que aprisionaban al joven y, llamándolo joven caballero, le preguntó su nombre. El muchacho respondió que se llamaba Jan August. Luego le preguntó cuál era el suyo. Iván Petrovich. Iván le preguntó si quería vivir. El joven respondió que, si era posible, sí. Entonces Iván sacó una poción y le dijo que aquello dolería mucho. Aún así, Jan August soportó el dolor de la poción curativa con una voluntad de acero. Isabel decidió que quería recordarlo de esa manera. Sin embargo, lo siguiente que vieron fue al joven gritando que lo mataran mientras sufría un dolor insoportable. La chica le preguntó a Iván si estaba loco. El joven, soportando el dolor, la miró con ira. Le dijo que, si ella no fuera la hija del héroe maldito. Pero ella le dio una bofetada. El muchacho perdió el conocimiento. Cuando despertó, llamaba a su madre. Iván explicó que la poción le había provocado una regresión de recuerdos debido al intenso dolor. Después le dijo a la chica que aquello también era culpa suya por haberlo golpeado durante el proceso. Debía reflexionar sobre eso. Luego anunció que era hora de recibir la emboscada, así que debían prepararse. Ella tendría que cargar al caballero sobre su espalda. Él se encargaría del resto. La joven levantó su espada y afirmó que podía luchar. Pero, al ver cómo le temblaban las manos al sostenerla, Iván le dijo que no hacía falta. Molesta, respondió que aquello era muy ofensivo y le preguntó si no sabía quién era ella. Iván siguió caminando y comentó que, al final, su personalidad se parecía mucho más a la de su madre que a la de su padre. Ella le preguntó si conocía a su padre. Pero Iván gritó que reunieran a todos los supervivientes, encendieran una fogata y arrancaran los asientos del tren para utilizarlos como leña y mantas. Las noches de invierno en aquellas tierras eran mucho más duras de lo que imaginaban. La chica preguntó si una fogata no haría que los descubrieran. Pero Iván se marchó. Eso tampoco era algo por lo que debían preocuparse. Ella le preguntó si realmente iba a ir solo. Ni siquiera sabía quiénes eran los atacantes. Iván respondió que eso también era algo de lo que no debía preocuparse. Existía un dicho dentro de la doctrina táctica: asume el peor escenario posible y toma la mejor decisión. Era una afirmación tan obvia que hasta resultaba ridícula, pero en un combate real era posible comprender su verdadero significado. El enemigo siempre intentaría atacar de la manera más difícil de contrarrestar. Cuando un tren descarrilaba, el enemigo esperaba que los supervivientes huyeran. Si eso ocurría, perseguirían a los objetivos. Porque, desde la perspectiva de esos objetivos, el peor escenario posible era ser emboscados mientras escapaban. Entonces, ¿cuál era la contramedida? Colocar al objetivo en un lugar altamente visible para el enemigo. De esa forma,
el enemigo tendría que hacer regresar a las tropas que había dispersado para perseguir a los supervivientes y reorganizar una operación de cerco. Si ellos tomaban la mejor decisión, entonces él también tomaría la mejor decisión. Asume el peor escenario posible y toma la mejor decisión. El verdadero significado de aquella frase era que, si el enemigo era el peor oponente imaginable para él, entonces él también debía convertirse en el peor enemigo imaginable para el adversario. En resumen, conviértete en el enemigo al que menos te gustaría enfrentarte. Utilizaría disparos a larga distancia. Era una técnica de tiro ideal para que los agentes del escuadrón de exterminio pudieran lanzar ofensivas de largo alcance incluso utilizando pistolas, y devolvería cada ataque a sus enemigos. Cuando el grupo enemigo escuchó un disparo, varios hombres se dieron la vuelta. En ese instante, uno de ellos cayó muerto. Organizaron su formación para rodear al objetivo. Pero Iván ya se desplazaba entre el oscuro bosque, ni siquiera necesitaba verlos. El simple hecho de que llevaran antorchas era suficiente para localizarlos. Otro bandido cayó muerto. Uno de los hombres logró descubrir desde donde había disparado. Sin embargo, al segundo siguiente, Iván lo partió en dos con su hacha. Después comenzó a eliminar a todos los que se encontraban alrededor. Un ataque sorpresa del escuadrón de exterminio permitía que un solo individuo rodeara y aniquilara a un grupo entero. Por otra parte, uno de los soldados informó al jefe de que 3 grupos habían sido eliminados por hachas. El jefe pensó que había enviado tropas hacia el lugar desde donde se escuchaban los disparos y, aún así, no habían encontrado al enemigo. Entonces llegó a una conclusión. Debía tratarse de un grupo de asalto capaz de eliminar a tantos hombres sin ser detectado. Ese hombre era Aipelos, centurión de la división de infantería de la Guardia Real del 6º General Dragón. Aipelos comenzó a escuchar disparos procedentes del oeste y del norte. Cada vez se acercaban más a su posición. Se preguntó si aquello era intencional. Ese escuadrón debía saber perfectamente dónde se encontraban. Entonces le arrebató el arma a uno de sus hombres y disparó al cielo. En ese momento comprendió que el enemigo era una sola persona. Su subordinado respondió que eso era imposible. Los disparos provenían de distintos lugares. Sin embargo, Iván había colocado cuerdas y trampas por todo el bosque. Cuando uno de los hombres tropezó con una de ellas, hizo que otro soldado, que ya estaba muerto, apretara el gatillo de su arma. Aipelos gritó que era una trampa. Todos aquellos disparos solo eran una distracción. Y, mientras ellos intentaban averiguar de dónde provenían, Iván emboscaba a los grupos que enviaban y los eliminaba a mitad de camino utilizando trampas. Su subordinado preguntó si la hija del héroe era quien estaba haciendo todo aquello. Aipelos recordó el absurdo poder marcial del héroe. Si ella había heredado siquiera la mitad de ese poder, sería un monstruo. Entonces ordenó reunir a todos los hombres y atrapar a ese bastardo dentro del bosque. Sin embargo, anunció que él se movería por separado, confundiendo a su subordinado. De vuelta en el tren descarrilado, una de las personas preguntó si todos morirían allí. Los demás confesaban que tenían miedo. La hija del héroe intentó despertar al joven, pero este seguía delirando, llamando a su madre. De repente, ella notó una presencia. Aipelos había llegado hasta ellos. La joven tomó su espada. Él se presentó como Aipelos, centurión de la división de infantería de la Guardia de su Excelencia, el 6º General Dragón. Luego le preguntó si ella era la hija del héroe, y pensó que se encargaría personalmente de acabar con ella. En la oscuridad del bosque, Iván pensaba que, excluyendo al líder, quien era capaz de percibir la intención asesina, el número total de tropas enemigas era de 50. Al menos eso ya estaba claro. Pero, en cambio, aquello solo hacía que todo fuera aún más confuso. Si realmente se trataba de una historia de academia, entonces ese punto, justo antes de que los protagonistas se inscribieran, se suponía que era el tutorial. Y, aún así, era demasiado difícil. El tutorial de Sedis era tan fácil que podía haberlo completado con una sola mano. Pero ¿qué pasaba con el escenario de Isabel? Salir de un vagón de tren sepultado por un deslizamiento ya era un desafío por sí solo. Incluso si el juego original hubiera tenido mecánicas de puzzles para escapar, después de eso aparecía una fuerza entera de soldados de élite de identidad desconocida, sin que siquiera se le hubiera enseñado al jugador el sistema de combate. Y, para colmo, el jefe era Aipelos, de nivel desconocido. Si Isabel se enfrentaba a él, sería el final del juego. Era alguien capaz de percibir la intención asesina. Claro, había juegos donde el tutorial terminaba con una derrota obligatoria contra el jefe, pero aquellos sujetos estaban intentando matar a Isabel. A menos que apareciera algún NPC aliado para salvarla. En ese momento, Iván lo entendió. ¿Acaso él debía ser ese NPC aliado?
Si de verdad no era más que un NPC, uno que ni siquiera aparecía en los créditos finales, ¿eso significaba que no había un final esperándolo? ¿Que jamás podría volver a su mundo real? Había dos problemas. Primero, ¿por qué la dificultad se había vuelto un desastre total? Segundo, ¿Isabel moriría si un NPC aliado no la salvaba? Pero solo había una forma de averiguarlo. En ese momento, Isabel levantó su espada. Aipelos dijo que había hecho todos aquellos preparativos porque ella era la hija del héroe. Pero, al verla, comentó que no era más que una decepción. Iván pensó que, incluso si Isabel terminaba muriendo, esta vez no intervendría. Isabel atacó al enemigo, pero este bloqueó todos sus golpes. Aipelos comentó que, de vez en cuando, aparecían oponentes como ella, que se aprendían el manual creyendo que así serían más rápidos para atacar y defenderse, pero estaba equivocada. Isabel le gritó que se callara. Los demás notaron que Isabel estaba en problemas, aunque algunos insistían en que era la hija del héroe. Aipelos atacó y le dijo que una espada no servía de nada si no alcanzaba al oponente. Al final, la esgrima no era más que un método para atravesar al enemigo con la espada. No podía creer que hubiera crecido tanto sin haber luchado jamás en una batalla real. Al final, ese era el resultado. Isabel volvió a atacarlo, furiosa, gritando que se callara. Pero su espada salió volando tras un solo golpe. Había perdido el arma frente a su oponente. Aipelos dijo que era un desperdicio. Todos sus hombres habían muerto para nada. Aquello podría haber terminado mucho antes. Luego añadió que, a diferencia de su padre, el héroe, ella no había podido proteger ni una sola vida. Finalmente, le preguntó si tenía unas últimas palabras. Pero Isabel aceptó su destino sin decir nada. Pero Sirogest gritó que nunca se convirtiera en un héroe. La razón por la que llamaban héroe al héroe no era porque fuera el más fuerte. Era porque era el más valiente, y, precisamente por eso, jamás debían intentar convertirse en héroes. Esas fueron las últimas palabras que él pronunció hacía más de 10 años, antes de partir hacia el campo de batalla. Mucho tiempo atrás, un anciano también les había dicho que nunca intentaran convertirse en héroes. Siempre debían ser conscientes de sus propias debilidades. Por eso jamás debían aspirar a convertirse en uno. Ahora, después de haber perdido la razón para luchar, aquellas palabras de su rey, profundamente grabadas en su corazón, volvieron a resonar. Debía ponerse en el lugar de los débiles. Debía contemplar el sufrimiento a través de los ojos de los débiles. Ese era el reconocimiento de los caballeros del reino de Tils. Isabel lo comprendió. Debía aceptar que era débil. Entonces esquivó la espada de Aipelos con determinación. Comprendió que debían ser conscientes de sus propias debilidades. La razón por la que empuñaban la espada era porque era lo correcto, porque era justo. La blandían por la causa justa que debía ser protegida. No era diferente de dar limosna a los pobres o ayudar a un herido a ponerse de pie. Era lo natural. Era lo correcto. Por eso los caballeros de Tils no estaban allí por valentía, sino por humanidad. Hacer el bien siempre era algo sencillo, era lo natural. Y, por el bien de la causa justa, empuñaría su espada. Al segundo siguiente se movió a una velocidad asombrosa y atacó. Sus golpes eran más rápidos y más fuertes. Aipelos gritó, preguntando cómo era posible. Claro, Ezebao siguió atacando sin titubear. Deslizó su espada sobre la de él y atravesó su corazón con una estocada limpia. Aipelos retrocedió mientras una enorme cantidad de sangre brotaba de su pecho. Había sido atravesado primero por el héroe y ahora por su hija. Finalmente cayó de rodillas, sin fuerzas. Isabel le dijo que no era la hija del héroe. Era Isabel, hija de Maximilian y Marie. Aipelos lo comprendió. Y cayó al suelo, muriendo en aquel lugar. Isabel también cayó al suelo. Estaba completamente agotada. Pero había logrado salvar a todos los supervivientes. De repente, Iván la felicitó. Ella le preguntó qué había pasado con los demás hombres. Iván respondió que Aipelos era el último. Isabel se sentó en el suelo y le preguntó si aquello no había sido increíble. Pero Iván comprendió que aquel atentado terrorista no era más que el típico evento inicial del despertar, uno de esos que forman parte del tutorial. Siguiendo el cliché, todos los supervivientes, incluso Sirogest, deberían haber sido masacrados. Entonces Isabel habría despertado sus habilidades y acabado con todos los enemigos presentes. La única razón por la que todos habían sobrevivido era porque él había intervenido. Si solo hubiera sido un NPC cualquiera, eso no habría sido posible. Sintió un enorme alivio. No era un NPC. Entonces el recuerdo del héroe partiendo el cielo regresó de golpe a su mente. Aquel día comprendió que lo que el héroe quería ver en el cielo nocturno no eran simplemente las estrellas.
Estas solo estaban ocultas tras las opresivas nubes de tormenta que cubrían el dominio del rey demonio. Lo que quería comprobar era que las estrellas de la mañana seguían allí, brillando donde siempre habían estado. La verdad era que Iván nunca había llegado a comprender al héroe. Aún así, las estrellas de la mañana seguían brillando exactamente en el mismo lugar. Y lo único que pudo hacer fue contemplarlas. Ahora que tenía la mente despejada, era hora de recordar su objetivo principal, asegurarse de que todos los hijos del grupo del héroe se graduaran sanos y salvos. Para lograrlo, había muchas cosas que debía averiguar. ¿Cómo era posible que los demonios pudieran pasearse con tanto descaro tan cerca de la capital? ¿Qué clase de bastardos estaban sentados en la cima del poder? ¿Y cuántos de ellos ya se habían infiltrado en la academia? Isabel lo vio sacar una poción y le preguntó qué estaba haciendo. Pero Iván pensó que, después de todo, la unidad de exterminio tenía muchas formas de satisfacer esa curiosidad. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Si quieren que traiga la siguiente parte, déjenlo en los comentarios para saberlo. Y si les gustó, no olviden apoyar con su like. Nos vemos en el próximo. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.